Uno de los temas de la jornada, por supuesto, es el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Ayer una novedad de relevancia. En una conferencia de prensa, representantes del fondo dijeron que el director para el hemisferio occidental del organismo, Rodrigo Valdés, no participará más en las negociaciones con la Argentina. Un dato muy importante y en un tema ya de por sí muy importante. La Argentina, el gobierno de Javier Milei tiene puestas muchas de sus fichas en qué pasará con la renegociación del acuerdo con el fondo. Vamos a estar conversando de esto con uno de los argentinos que mejor conoce cómo funciona la dinámica del Fondo Monetario. Estamos en comunicación con el ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buen día, Fernando. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué análisis haces de esta decisión del fondo? El fondo lo presenta como una suerte de autoexclusión del propio Valdés, después de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre él. Ayer el fondo dijo que, bueno, que Valdés decidió no participar más de las negociaciones para, de algún modo, hacer más viables las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo. ¿Qué interpretación y qué análisis tenés de eso? Mira, creo que efectivamente es así. Esta fue una decisión del propio Ramiro Valdés de correrse él, porque el gobierno estaba personalizando los problemas que está enfrentando la negociación. Problemas que no tienen nada que ver con Rodrigo Valdés, nunca fueron personales, y él se corre justamente para quitar esa, digamos, no sé si excusa o causa que el gobierno está tratando de escribir. No, estoy totalmente consciente que no tiene nada que ver él. Claro, es un intermediario, ¿no? En algún sentido, y tenés otros accionistas que dicen basta de prestarle al mayor deudor. En realidad lo que pasa no es que le digan basta de prestarle. Yo quiero dejarle en claro a la audiencia de que yo estoy totalmente seguro que vamos a hacer un nuevo programa con el fondo. Por un lado porque la Argentina lo necesita, es el principal acreedor nuestro, y por el otro lado porque el fondo lo necesita, porque la Argentina es el principal deudor del fondo. O sea que programa nuevo va a haber. Lo que pasa es que la aproximación a ese programa nuevo que ha tomado el gobierno y la que estima el fondo como conveniente son muy diferentes. El gobierno en realidad lo que quiere es un desembolso inicial importante de un nuevo programa, un desembolso concentrado, lo que llaman front-loaded, para que el gobierno lo pueda usar, si fuera necesario, para unificar el tipo de cambio y usarlo en el mercado de cambio local, le hace para comprar para pesos. salir del cepo, en concreto. En este momento, para salir del cepo, pero vos lo necesitas tener para poder usarlo, ¿no? Sí. ¿No? Tenerlo y no poder usarlo no tiene sentido. Y si lo podés usar, ¿en qué lo podés usar? Y bueno, básicamente en comprar pesos para sostener una cotización. Una cotización que en este momento el fondo considera que no es la apropiada. Y digamos que darle dinero a la Argentina, al gobierno básicamente, para que pueda comprar pesos caros, me refiero, no es algo que sea fácil de aceptar, sobre todo porque en realidad se parece mucho al error cometido en el 2018. Exactamente, y es un antecedente muy reciente. Ahora, la decisión de correr a Valdés del centro de la escena es usual, tiene antecedentes que ante el reclamo abierto y público de un gobierno, el FMI diga, bueno, tal persona no va a participar y además también van a participar todos aquellos que reportan a él, digamos. O sea, el anuncio dice que va a estar en manos la negociación de Luis Cubedo y Luis Cubedo definitivamente reporta a Valdés. Sí, exactamente. En este caso no va a reportar a Valdés. Ahora, la verdad pero que digo, ¿esa excepción es habitual? No, nada de lo que hace este gobierno es habitual. Ni el ajuste fiscal, ni tampoco el presidente criticando públicamente a un funcionario del fondo. Perdón, estoy resfriado. Nada de lo que estamos viviendo es habitual. Por las buenas razones y por las malas razones.
esto yo no lo he visto nunca, pero me parece una decisión correcta. Si el propio presidente de la República se pone a criticar al funcionario del fondo que dirige el área, que supuestamente es la que está en general más proclive a aceptar las razones que esgrime el país de la zona, me refiero en este caso a la Argentina, yo creo que hizo bien en correrse, porque ahora ya no hay ninguna razón personal. Ahora, si no hay progresos en un programa, es simplemente porque las diferencias son de fondo, efectivamente. Bien, ¿qué chances ves esta mañana? También algunos medios locales, algunos medios argentinos hablaban de la posibilidad de sellar un acuerdo corto que incluya fondos frescos, no en una gran cantidad, pero que le dé al gobierno una certeza de corto plazo para, por supuesto, encaminar con mayor decisión la llegada del fin del cepo y también para, de algún modo, facilitar las negociaciones que está llevando adelante el equipo económico para conseguir un préstamo repo. ¿Qué chances le ves de que ocurra eso? Mira, hay una hoja en blanco sobre la mesa de negociaciones. Todavía no se ha llenado por las diferencias de aproximación. El gobierno, como decía antes, lo que estimaba era que con el ajuste fiscal hecho, el fondo debería abrir la mano y darle un fuerte desembolso inicial de libre disponibilidad. Es decir, que el Banco Central lo pueda usar en el mercado de cambio. Eso no prospera. Y yo no creo que vaya a prosperar. Ahora, me puedo imaginar un programa corto también, pero probablemente yo creo que va a incluir un cambio en el régimen cambiario. Es decir, yo creo que el gobierno en algún momento va a tener que salir del crawling peg en el que está y establecer un régimen cambiario que asegure que no va a haber una apreciación de la moneda que atente contra la capacidad de acumular reservas, porque ese es uno de los temas más importantes. Lo que pasa... Que realmente no hay nada, perdón, no hay nada particular en las objeciones que está poniendo el fondo, son más o menos las mismas observaciones que vos podés ver en el mercado cuando ves que en realidad, pese a un gobierno que está tan comprometido con el equilibrio fiscal, lo cual ya es un progreso enorme para nosotros, que sigamos teniendo un riesgo país tan alto que nos aleje tanto de la posibilidad de tomar dinero del mercado de capitales, me refiero voluntario, ¿no? Las reservas negativas es la gran preocupación, ¿no? Reservas negativas líquidas en más de 5.000 millones de dólares, con los pagos que hay que hacer en enero de más de 10.000 millones de dólares, que muchas consultoras privadas calculan que van a ascender. Muchos dan por sentado que es imposible salir del cepo antes de las elecciones legislativas del año que viene, y daría toda la sensación que el fondo no va a hacer ningún desembolso importante antes de ese momento. Bueno, yo creo que el fondo es consciente de los riesgos que puede implicar salir del cepo sin reservas y con un tipo de cambio apreciado. Son todos los problemas país serios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es consciente, no creo que esté presionando para que salgamos del cepo en una situación en la cual mantenés un tipo de cambio apreciado y las exportaciones no crecen. Acordémonos que estamos con déficit de cuenta corriente. De modo que, y que realmente para conseguir dólares tenés que tener una recesión que te baje las importaciones a niveles que son socialmente inaceptables. O sea, me parece que hay una conversación de fondo en todo esto, una diferencia de fondo, que me parece que no es muy original del fondo, como te digo, hay muchos consultores en Argentina, te diría la enorme mayoría, con un par de excepciones, que ven que hay una inconsistencia en apreciar el tipo de cambio para reducir la inflación. Algo que funciona y que hemos visto que funciona en el corto plazo, pero que no lo podés mantener porque en algún momento se hace insostenible, ¿no? Y lo que no es sostenible... Eso, Héctor, ha sido
ha sido reclamado en los distintos informes del personal técnico del fondo, los staff report, ha sido dicho con ese lenguaje habitualmente críptico y elegante por parte del fondo, pero digo, el fondo siempre que puede lo dice, no queremos que se siga con más de un tipo de cambio y sobre todo no queremos el famoso dólar blend, digamos, que haya un tipo de cambio especial para un sector particular de la economía, como pasa hoy con el campo. Sí, bueno, sí, efectivamente, el dólar blend además se va a acabar, lo cual implica una apreciación todavía mayor del tipo de cambio. Yo no creo que el fondo esté recomendando que el gobierno devalúe, eso no creo que sea cierto, estoy convencido que no es cierto. Ahora, en el marco de un programa del fondo, con dinero del fondo, cambiar el régimen cambiario, salir del crawling peg del 2% y sin importar que la inflación esté en el doble de eso, es evidentemente mucho más razonable que decirle a la Argentina devalúe. O sea, yo no creo que el fondo esté pidiendo al gobierno devalúe y después hablamos. Eso no es cierto, eso no es cierto. Bien, está claro, pero sí puede decir, bueno, si quieren, allí estás marcando un punto muy importante, Héctor, digo, porque también son las cosas que a veces subyacen en la política local y no tienen que ver con la posición real del Fondo Monetario. O sea, el fondo no pide devaluación antes de renovar un acuerdo, pero sí puede decirle al gobierno, dame señales certeras de que vas a unificar el tipo de cambio como parte de esa negociación. O sea, sí, a salir del cepo no van a devaluación. Yo creo que es parte de un proceso que yo no creo que sea tampoco necesariamente de un golpe, que tengas que unificar y flotar. En realidad, yo me puedo imaginar de que efectivamente el fondo, porque tradicionalmente tiene una política en contra de la multiplicidad de los tipos de cambio, que generan muchas distorsiones. Afortunadamente en este gobierno, no como en el anterior, uno no duda de que efectivamente ese tipo de cambio hay acceso, digamos, no hay corrupción en la asignación de esa renta, como podía haber habido probablemente, seguramente en el anterior. De modo que esa parte está ahí. Claro. Ahora, yo creo que cuando hablas pensás en un nuevo programa, no estás pensando necesariamente en que el cepo se levanta en todo, es decir, que va a haber libertad de compra para atesoramiento, que va a haber un mismo dólar para las tarjetas de crédito y el turismo. Yo no estoy muy seguro de que eso sea lo que el fondo está pidiendo. El fondo, evidentemente, ese sería el final de un camino, pero no creo que sea el principio del camino. Así como tampoco creo que el principio del camino sea una devaluación y punto. No, es en el marco de un programa con el fondo en el cual entra plata, hay un horizonte, se genera confianza. Y recordemos que hay una cosa muy importante para todos los oyentes. Todos los programas del fondo, todos, sin lugar a ninguna excepción, y el próximo que vamos a tener va a tener ese objetivo, es que los países que toman dinero del fondo, que es tomar dinero de los contribuyentes de los países que ponen plata en el fondo, el objetivo es que vuelva a poder tomar dinero del mercado de capitales voluntario, digamos. Claro. O sea, ese es el objetivo de todo programa. De todo programa es que abandones la muleta del fondo. Acordémonos que el fondo no presta plata propia. El fondo presta plata que toma de o bien las cuotas o de préstamos que en definitiva salen del que paga impuestos en esos otros países. Entonces, naturalmente claro. Se acerca al problema con la mirada de, bueno, pero escúchame, yo no te voy a seguir manteniendo en eternum, vos tenés que salir al mercado como todo el mundo. Bien, y en eso es donde quiere ver avances. Ahora bien, recién Mariano decía, por ejemplo, hay países que están diciendo no le presten más a la Argentina, ya estamos cansados de la Argentina. ¿Ves que la actual conducción del fondo, no sé cómo llamarlo, pero digo, puede sufrir un cierto daño reputacional por seguir negociando con tanta flexibilidad con la Argentina, al punto de correr a un funcionario de altísima relevancia como Valdés en la negociación? Vuelvo a decir, Valdés se corrió solo, no lo corrieron a Valdés. Eso es punto uno. Punto dos, efectivamente, la Argentina es un caso
que es el caso más difícil del fondo, donde está más expuesto el fondo. Y efectivamente lo que hace el fondo con la Argentina tiene consecuencias con lo que piden otros países, que pueden también aspirar a un tratamiento igual al que tiene la Argentina, evidentemente. Ahora, dicho eso, yo creo que en mi experiencia, cada vez que cambia el gobierno, nosotros decimos, esta vez va a ser diferente. Creo que esta vez efectivamente es diferente y yo creo que es la mejor oportunidad que tenemos de convencer al fondo y a la comunidad financiera internacional de que efectivamente esto es diferente. Esta vez es diferente. El gobierno está haciendo cosas diferentes. Ahora, tampoco caigamos en creer que simplemente porque vos tenés un ajuste fiscal brutal como el que tenemos ahora, que hacía falta, efectivamente, y yo lo aplaudo, no necesariamente la forma, porque hay cosas que, digamos, si no mantenés la obra pública, no estás mejorando tu competitividad. Y si vos querés tener un tipo de cambio, como decía Caputo, vas a tener un país que en definitiva es caro, no vas a tener un país que caro en dólares si querés, es porque tenés un país, una economía más competitiva y para eso no podés simplemente postergar el mantenimiento de la obra pública porque estás tirándote un tiro en los pies. Claro, pero al mismo tiempo está claro que poner el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como principal objetivo, en eso estaremos todos de acuerdo. Sí, lo único que yo te diría es que no podemos pasar de una palabra tabú, que era ajuste, a otra palabra tabú, que es devaluación. Bien. En realidad, el tipo de cambio tiene que ajustarse a la realidad. Ahora, insisto, no es cierto que el fondo le esté diciendo al gobierno, devalúa y después hablamos. No es así, porque eso sería una imprudencia absoluta y total. Una cosa es que vos me digas, tenés un nuevo programa con el fondo, cambiaste el True Color Effect y llegaste a una política cambiaria que es sostenible en el tiempo, y en el marco de eso, evidentemente va a cambiar el tipo de cambio. Pero no es como devaluar. Además, devaluar a veces no es una decisión del gobierno, es una decisión del mercado. Del mercado, totalmente. Esa es la peor de todas. Sí, totalmente. Héctor, muchísimas gracias por este análisis y estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Un fuerte abrazo. Héctor Torres allí dando su mirada acerca de lo que pasó ayer con esta decisión del Fondo Monetario y por supuesto lo que puede venir en materia de acuerdo. Varios puntos para resaltar. Bueno, la primera con respecto a Rodrigo Valdés, allí un conocedor de cerca de la dinámica del Fondo Monetario, dice, ojo que no lo corrieron, se corre solo. No es un triunfo para la Argentina, no es que te van a dar toda la plata de política, una, ¿no? Claro, decisión política del Fondo Monetario de decir, bueno, si la excusa es que el director del hemisferio occidental no quiere a la Argentina, y esto ya vulgarizando la conversación,